¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un martes más. Bueno, no es un martes cualquiera, es un martes helado. Yo no sé cómo estarán ustedes, pero aquí estamos todavía entrando en calor. Esperemos que con los temas que le hemos preparado no solo entremos en calor nosotros, sino ustedes y los invitados. El primer tema se lo vamos a poner sobre la mesa a doña Silvia Gereda, que me acompaña como todos los martes, y un servidor. ¿A qué se refiere? A la polémica, así la hemos denominado, Ley de Juventud. Saben ustedes que en el Congreso se propuso la aprobación de una ley denominada Ley de la Juventud. Sin embargo, determinados sectores reaccionaron por diversas cuestiones que vamos a abordar hoy y al final se ha parado y vamos también a analizar con los invitados en qué situación está, cómo va y qué puntos son los más cuestionados, los más debatidos o aquellos que han confrontado más determinados sectores o grupos de interés de la población. Dos invitados, como le decía, doña Eva Monte, diputada y presidente de la Comisión de Juventud de la bancada PRO. Eva, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y don Fernando Linares Beltrán, también diputado en esta ocasión del Partido Avanzada Nacional. Don Fernando, buenas noches y bienvenido. Doña Silvia, muchísimas entramos. Es un tema de jóvenes, así que empiezo. Así que empezamos las jóvenes. Eva, yo quisiera empezar contigo. Esta es una ley que desde que se anuncia creó una gran polémica. Vimos a la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, grupos de jóvenes pronunciándose particularmente sobre el tema que habla de los anticonceptivos modernos, que en muchos países este término ha dado lugar y pie a que se incluya el tema del aborto. Vimos sectores muy organizados en contra de esta ley y particularmente otros que tienen una posición encontrada debido a que ya existe una Conjuve que ha despilfarrado fondos, que ha sido inefectiva. Entonces, ¿cuál es la razón de esta ley en estos momentos en que Guatemala le está pidiendo al Congreso depuración, transparencia y una agenda de país? Correcto, buenas noches a todos. Pues solo para aclarar el tema de los anticonceptivos, ¿verdad? Que ese es un tema muy polémico. Quiero que se den cuenta, aquí está la enmienda donde fue retirada, como pueden ver, dice retirada, yo fui la que la retiré, está firmada y sellada. Aquí hablaba de garantizar el acceso a métodos modernos anticonceptivos y de planificación familiar aconsejada, acompañada de consejería. Nosotros lo quitamos, lo habíamos apoyado y al mismo tiempo lo quitamos por esto mismo de la polémica, ¿verdad? Porque nosotros, los jóvenes, pues queremos una ley que nos apoye, ¿verdad? De diferentes ámbitos. Entonces, para que quede claro ante todo, nosotros retiramos este artículo. Está retirado justamente el 4 de febrero del 2016. O sea que, tomando en cuenta el tema en sí de los anticonceptivos, ese tema no va dentro de la ley. No va. Ahora, yo solo tengo una pregunta, ahora que tú me dices que se retira. En la conferencia episcopal se dijo claramente que esta ley atentaba contra la soberanía del país porque es Naciones Unidas, específicamente Alberto Brunori y la OEA, las que están interponiendo estos conceptos en un país como Guatemala, donde definitivamente no han cabido. ¿Es esto verídico o de dónde surge este concepto de anticonceptivos modernos que no lo habíamos visto? Correcto. Yo a los señores personalmente no los conozco, he oído de ellos, pero ni siquiera he cruzado una llamada telefónica con ellos. Sin embargo, el tema de las Naciones Unidas salió porque un diputado me lo dijo. Me dijo, mire, Naciones Unidas dice que esto tiene que ir, y él mismo me dijo, Naciones Unidas te está prohibiendo la ley. Cuando me dijeron algo así como Naciones Unidas, a mí me pareció muy extraño y sinceramente un poquito falta de ética profesional también, porque no podemos utilizar el nombre de una organización tan grande como Naciones Unidas para esto. Sin embargo, yo logré hablar con una representante de Naciones Unidas. La verdad no recuerdo el nombre de la señorita, pero yo le dije, mire, ¿esto es cierto? ¿Ustedes están interviniendo en esto? Y ella me dijo, no, al contrario, nosotros estamos en toda disposición en apoyar lo que sea posible. Entonces, al menos ese punto ya, pues, no es cierto, ¿verdad? Ahora, en cuanto de dónde salió esto, nosotros, tengo entendido que hubieron de muchas mesas temáticas de diferentes organizaciones juveniles, nacionales, representadas de todo el país, y así formaron estos artículos y estas enmiendas para tomarlos en cuenta. Esto es algo que los jóvenes organizados han solicitado de diferentes sectores, con diferentes ideologías, pensamientos y creencias, y sin embargo nosotros, o sea, sí sabemos de la polémica y queremos respetar tanto lo que los jóvenes piden como con las creencias de los diferentes sectores religiosos. Fernando, la ley esta, a ti te hemos visto muy locuaz contra algunas cuestiones de la ley.
a mí me gustaría que me dijera, sustancialmente, ¿contra qué? O si la desecháis completamente o es una parte. Y la segunda pregunta sería, ¿y por qué dentro de esa ley el tema impositivo? Porque tiene una modificación impositiva. Pero me gustaría primero un análisis de la ley desde tu perspectiva. Sí, sí. La ley es de jóvenes y para jóvenes. Por cierto, los jóvenes no son 18 años, abarca hasta 30 años. O sea que el concepto joven es mucho más amplio. Otra cosa es que al principio decía los anticonceptivos, pero en ningún lado está quién los va a pagar. Al final resulta que comienzan a ver de dónde sacan fondos para sostener la Secretaría de la Juventud, que busca tener un equivalente de ministerio. Por supuesto, eso cuesta muchísimo dinero. Primero pensaron en poner el impuesto al tabaco, luego se habló de ponérselo al licor, luego se habló, como eso sale de salud pública, quitémosle la salud pública. Entonces comienzan a buscar financiamiento, porque ahí hay un botín político, que es una burocracia que quiere tener poder equiparado con los ministerios. Pero lo que me llamó la atención de la ley es que en ningún lugar están los valores tradicionales guatemaltecos. Por decir tradicionales, no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, aunque podemos coincidir en algunos puntos. Es que la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad guatemalteca y el matrimonio es la base legal de la familia. Está la Constitución. Eso lo pusimos en el 85 porque ese fue el consenso en ese momento de poner valores no religiosos, valores que nos vienen de la cultura occidental, de la cual forma parte de Guatemala, que viene antes de la religión, que viene del tiempo de los griegos. Y esos valores están ausentes en la ley. Por ejemplo, la ley es generosa en derechos, pero es parca en obligaciones. Entonces, si no se ponen ciertos límites y ciertas obligaciones, por ejemplo, como que tiene que honrar a los padres, ayudar a los padres, derecho de los padres de educar a sus hijos incluso en temas sexuales, no solamente con conserjerías aparte, ¿verdad? Porque si no, ya sé quiénes van a ser esos conserjes. Uno ve la ley y abuelo de pájaro parece que estuviera promoviendo el libertinaje. Entonces lo que queremos es una ley que tenga valores, una ley que diga, por ejemplo, entre las obligaciones de la juventud, decir la verdad. Eso es un principio importante que todos trataremos de inculcarle a nuestros hijos. No está en la ley. Entonces, si finalmente se va a aprobar, porque sí creo que hay deseo de que haya una ley, vamos a ver de incluir una serie de conceptos para buscar un balance, no echar a perder a la juventud solo con derechos. Sabemos que si se les concede demasiado, eso es nocivo. Salen patojos que pueden hacer de todo. Los padres tienen obligación de inculcarles principios y valores a los hijos. Y los hijos tienen la obligación de escuchar a los padres. Porque a final de cuentas, quien paga la renta son los padres. Eva, además del tema sexual, o la educación sexual, ¿verdad? Los anticonceptivos, todo, ¿qué otras cuestiones tiene la ley que dijéramos, bueno, saliendo del tema sexual, porque parece que solo es eso, ¿verdad? ¿Qué otras cuestiones y la financiación, qué otros aspectos tiene la ley que desde vuestro punto de vista lo ofrecéis como positivo, como bueno, como avanzado, evolucionado, actual, no sé? Y perdón, Pedro, yo quisiera también preguntarle a Eva, vi que cuando estaba hablando el licenciado Linares tú movías la cabeza y te reías. ¿A qué estabas pensando? Por ejemplo, él menciona de los valores. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy madre, tengo 3 hijos y sinceramente, obviamente es mi obligación como madre, como parte de la familia, inculcarle valores, es cierto. Pero una ley no me va a decir a mí qué valores imponerles, es cierto. Sin embargo, en cuanto hablamos de sexualidad, no estamos hablando directamente de sexo genital, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el amor, de tomar nuestras propias decisiones, de las relaciones que sean con amigos y ese tipo de cosas, de que uno acepte su sexualidad como tal también, ¿verdad? Porque todo el mundo lo lleva a un lado donde la verdad no va para eso. Y otra cosa, en cuanto a que tenemos que hacerle caso a nuestros padres y todo, por supuesto, hay que hacerle caso. Sin embargo, estos valores se han perdido durante los años, es algo que no podemos tapar con un dedo. Yo pienso que los valores se tienen que rescatar, eso es muy cierto, pero necesitamos apoyar a los padres en eso.
yo soy de la opinión de que esta ley definitivamente tiene derecho a muchas cosas, derecho al deporte, recreación, ser parte de una organización, ser agente de cambio también, ¿verdad? No es como usted dice, ¿verdad? Es sexual, no. Es agente de cambio. Y para eso nosotros necesitamos apoyar a los jóvenes en diferentes áreas, en estudios, en educación física. También, por ejemplo, estamos tomando en cuenta el derecho a la cultura y las espiritualidades de su propia cosmovisión, porque recordemos que tenemos diferentes etnias dentro de nuestro país y que hay que tomarlas en cuenta, porque era lo que me decía una diputada, mira, es que usted no está tomando en cuenta a los xincas, a los garífunos, pues por supuesto. Ahora la Constitución toma en cuenta a toda Guatemala, Claro, sin distinción por supuesto. de nadie. Sí, ¿Es sinceramente, necesario volver a legislar sobre lo que ya está contemplado en la Constitución? No, yo pienso que no, para eso hay que conocer la ley ante todo, ¿verdad? Yo considero de que definitivamente cuando estamos hablando de valores, como dice el diputado, yo lo respeto, sinceramente lo respeto, pero también tenemos que respetar de que en el área rural no se da esto. Sinceramente es preocupante cuando uno mira a una madre que no puede explicarle a su hija sobre la menstruación, por ejemplo, y estamos hablando de madres que se supone que tienen que tener una buena relación con sus hijas. Entonces no existe esa vía de comunicación entre padre e hijos que despierte suficiente confianza como para hablar del tema. Entonces, si hay que apoyar en algo para evitar violaciones, decirles, miren, hasta aquí llega un adulto, hasta aquí llega un maestro, hasta aquí llega tu papá, tu tío, tu abuelo, entre otros entes que están alrededor de las mujeres, tanto mujeres como hombres jóvenes, también tenemos que apoyarlo en lo más que se pueda. Ahora, yo tengo una consulta. El artículo 73 de la Constitución nos dice que el Estado no puede intervenir en los temas privados de educación. ¿Por qué ahora nos estamos convirtiendo en una sociedad que queremos intervenir en la educación de los guatemaltecos de un niño de 13 años? Porque esta ley plantea que los niños de 13 años deben de ser educados en temas sexuales y de otros que no son también sexuales por el Estado. ¿Por qué el Estado debe dictar la política que yo como madre tengo el derecho de educar a mi hijo como quiero? Claro, usted está en todo su derecho, nadie le está quitando el derecho. Lo que pasa es de que lo que queremos es evitar embarazos, evitar infecciones de transmisión sexual, SIDA, entre otras cosas. No estamos imponiendo, ¿verdad? Obviamente. Simplemente queremos informar, educar, que no se quede eso. Hay padres conservadores y se respeta, pero el mundo es otro, ya estamos en otra época. Tiene que intervenir el Estado. No es que tenga que intervenir, sino que exista la viabilidad para el acceso a esta información. Fernando, no se está imponiendo. ¿No se puede dar eso sin necesidad de esta ley? Vamos a decir que el sistema educativo actual, los marcos legales actuales ya contemplan esto, o tú crees que esto es un énfasis especial innecesario? La diputada mantiene que es necesario. Sí. Tu punto de vista. Yo creo que es innecesario. Es más, la ley es redundante porque ya tenemos una ley de la niñez que habla de todos los temas, de que no se pueden ejercer violencia contra los menores, contra la juventud. Entonces, esta ley viene a redundar sobre legislación que existe, como la Constitución de que habló Silvia, y también la ley de menores. Pero hay un punto, la ley no menciona que tienen el derecho a elegir religión, habla de cosmovisión, como si todos los niños fueran mayas en Guatemala. Tienen derecho a elegir su religión también, y los padres tienen el derecho de educar en religión a sus hijos, porque para eso también les pagan la renta. Hay otro tema, hay mucho lenguaje encubierto de que no se influirá en la selección sexual. Es decir, está diciendo que si un joven elige un rumbo que no es heterosexualidad, hay que respetarle su homosexualidad o de cualquiera de las otras formas que existan. Eso está bien, pero eso no quiere decir, y no está en la ley, que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos de acuerdo con la identidad sexual que es la tradicional en Guatemala, que el padre le pide al hijo que se identifique con él y que la madre le pide a la hija que se identifique con ella. Eso es lo usual, lo normal, que nos lleva también al concepto de familia y al concepto de matrimonio. Yo tengo una pregunta curiosa. Los que no somos ni jóvenes ni adultos mayores, ¿qué ley nos protege? ¿No será que estamos atomizando? Esto es una pregunta. ¿Atomizamos con leyes para la niñez?
leyes para la juventud, ley para el adulto mayor, y dice, bueno, entre los 35 que ya no eres joven y los 65 que empiezas a ser adulto mayor o lo que sea, ¿quién protege al resto del ciudadano? ¿No estamos atomizando demasiado? ¿No podría haber una ley pues para el ser humano? No sé. Eso es la idea, de que las leyes sean para las personas. Es más, acabamos de aprobar en el Congreso, con mi objeción, una ley de búsqueda de mujeres. Entonces yo pedí que en la ley se incluida personas en lugar de mujeres. Y me decían, es que la mujer es víctima de violación. Bueno, pero los hombres también se pierden, los secuestran. ¿Por qué no perder personas? ¿Por qué no universalizarlo? Y lo que domina mucho en el Congreso y en la sociedad en general, Pedro, es hacerlo políticamente correcto, la moda. Y ahorita hay una moda a favor del femicidio, que es un poquito androfóbica. Hay una ley a favor de la juventud y de nuevo desprotege a un segmento de la población que no es una minoría, que por ejemplo ya son los adultos mayores o los jóvenes. Debería haber leyes más universales. Es más, el concepto de la Constitución es la universalidad de la ley para la persona humana. Y otro último punto que creo que es importantísimo y vital. Tenemos una Conjuve que ha sido totalmente corrupta, obsoleta, que ha servido para beneficiar a hijos del presidente, a hijos de funcionario, para que se den grandes viajes por Europa a cuerpo de rey. ¿Por qué crear otra secretaría si ya tenemos una? ¿Por qué pedir más impuestos cuando tenemos hospitales y un Estado en crisis? Claro, yo entiendo el tema de los impuestos, siempre va a ser un tema controversial, obviamente. Sin embargo, el tema de la secretaría es un tema que queremos que nos tomen en cuenta también, ¿no? Pero ahí está la Conjuve, por ejemplo. ¿Por qué crear otro ministerio? No, estamos creando... O un tipo ministerio, secretaría que agarran poderes de ministerio, porque eso se vuelven al final. Hiperministerios que al final de cuentas tienen menos requisitos y más flexibilidad para la corrupción, porque eso se ha vuelto las secretarías. Miremos la CEPAS, por ejemplo. Claro, es que son datos que no les vamos a contradecir, al contrario, yo estoy también anuente a cómo está el sistema. Por eso es que también pedimos el beneficio de la duda. O sea, no quiere decir que porque ha sido ente de corrupción en lo anterior, anteriormente, no vaya a ser igual después. Por eso es que estamos buscando una ley donde sean específicos en cuanto a la secretaría. Nosotros lo que queremos es de que sea un agente de cambio, que sea un agente que apoye a un sector que es realmente vulnerable. Porque, por ejemplo, yo estoy preocupada. ¿Cómo es posible que solo invertamos 2 quetzales con 73 centavos diariamente en la juventud, en cada joven? Y de esos 2.73 quetzales, ¿cuánto irá realmente al joven? Te aseguro que ni el 1%. Exactamente. Entonces mi pregunta ¿es necesario crear más instituciones y más burocracia en el Estado? Lo mismo le preguntaría a ustedes, entonces, si es necesaria una ley para la juventud o no, porque somos un sector vulnerable. Yo todavía me considero joven porque soy menor de los 35 años, pero cualquier persona que se considere joven se va a encontrar con esto de que, bueno, yo fui joven, claro, tengo derecho a pedir, tengo derecho a ser parte del cambio, que era lo que yo decía hoy. Habemos menos de 18 diputados menores de 35 años ahí. Todos queríamos un cambio, logramos entrar, todos aquellos diputados que pelearon por su lugar en su curul, que ahora tienen otra edad. Yo les digo, bueno, ustedes también fueron jóvenes, apóyennos, porque esto es lo que nosotros queríamos. Crear más impuestos obviamente tal vez no pueda ser la solución, pero ya acaparamos la atención, entonces vamos a buscar la manera de buscar los fondos como deberían de ser y administrarlos como debe, porque ahorita, por ejemplo, Conjuve utiliza el 80% de su presupuesto en gastos administrativos, se le va en la planilla, y el otro 20% ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces necesitamos programas que realmente sean agentes de cambio para la juventud. ¿Qué futuro le ven ustedes a esta ley? La ley está debatiéndose, ¿verdad? Quitando algunos artículos, readecuándola. Fernando, ¿qué futuro le visualizas tú? Yo creo que la ley no va a tener un futuro feliz en el sentido de que se va a llegar a promulgar,
porque hay demasiada oposición a la ley y muchos de los artículos son inconstitucionales y contrarios, muchos de ellos, al sentido común y a los principios y valores del pueblo guatemalteco. Miren, pero con relación a la Secretaría se quiere porque es una fuente de poder político y votos en el futuro. El que controla la Secretaría tiene influencia en el gobierno, tiene presupuesto, puede intervenir en las próximas elecciones, puede armar sus trincheras políticas. Eso ya es un pie en la puerta de poder político en el futuro, todo que pagaremos nosotros. Miren, esas cifras que dice la diputada Montes son tal vez gastos estatales, pero la juventud se invierte mucho más si tomamos en cuenta todo lo que invierten los padres, las instituciones, las ONGs, todas las personas que se preocupan de los jóvenes, y por eso vemos que los jóvenes tienen una gran inversión. Estatal hay poca, pero todo gasto estatal implica un costo de oportunidad. ¿A qué se lo vamos a quitar? Campos del Roosevelt. Bueno, eso es cierto. ¿Cómo se consigue una financiación siquiera de 400 millones de quetzales para poder actuar, siquiera? En no un hay estado medicinas tan precario como el actual. ¿Cuál es la idea de financiación de la ley? Una de las enmiendas que se hicieron, que fue presentada por el diputado Pop y el diputado José Hernández, ¿verdad? Ellos era aumentar el 1% al ISR. Y entonces así poder... Volvemos a lo mismo, sí, a que tributen más, porque es lo que hace siempre el diputado Pop. Acudir a que tributen más los que siempre tributan y el 73% que no tributa sigue sin tributar. Entonces, mi pregunta ¿es este Congreso, Eva, y perdona que te lo diga así de franca, más de lo mismo y están poniendo la fachada de ustedes, que son los jóvenes, para hacer este tipo de aberraciones que lo hemos visto en el pasado en más de 2 décadas que llevamos haciendo periodismo, porque pareciera otra jugada de Pop? Pues, ¿Estaría dispuesto yo no el lo diputado veo. Pop, yo quiero hacer esto, en quitar los 500 millones de fertilizantes para dárselo a los jóvenes, por ejemplo, que se ha demostrado inútil? Quiero decir, ampliando lo que dice Silvia, que pareciera que es que el trabajador honesto, que solo es el 35% de este país, porque el resto no paga impuestos, está en economía informal, tenemos que pagar todos esos caprichos de ciertos diputados que bueno, se les ocurre y lo tiran sobre la mesa, por ampliar un poco Yo no esto. lo veo como capricho, yo lo veo más como una oportunidad a los jóvenes. Miren, yo entiendo sinceramente de que esta ley a muchos les ha tocado diferentes susceptibilidades. Es comprensible y lo respeto. Sin embargo, ¿cuándo va a ser la hora que vamos a apoyar realmente a la juventud? ¿Cuánto tiempo más tiene que estar esta ley entrampada después de 8 o 10 años, como me lo comentaban hoy? Entonces, ¿cuándo realmente le vamos a dar la importancia a la juventud como tal? Nosotros, yo antes pues decía, bueno, sí, participemos, sí, pero que de verdad me tomen en cuenta y con la seriedad. Entiendo que el diputado habla sobre los valores y la familia, pero también eso depende mucho de cómo nosotros queramos educar a nuestros hijos. Nosotros solo estamos dando una herramienta que se puedan apoyar los jóvenes si no tienen ese apoyo en su casa. ¿Dónde la van a encontrar? Los jóvenes ahora, los niños se pueden meter a su tablet o su teléfono y encuentran más rápido pornografía que educación Ahora, ¿qué es lo que sexual? esta ley le está dando de diferente? ¿Educación, tecnología, acceso a oportunidades o simplemente temas de los que ya están contenidos en el Código de la Niñez, en las declaraciones de derechos humanos? ¿Cuál es lo novedoso de esta ley? ¿Cuál es ese gran aporte a los jóvenes? Se le está dando lugar al joven como tal. Nosotros, no hay una ley de juventud, somos de los pocos países que no cuenta con una. Y nosotros queremos ser tomados en cuenta como tal. Dicen, ya somos agentes de derechos y todo, y está bien, pero realmente no nos dan la importancia que quisiéramos. Hasta ahora miramos que somos 86 nuevos, por decirlo así, y entre esos 86 hay pocos que somos menores de 30 años incluso, ¿verdad? Yo tengo un poco más, pero hay menores de 30 y de 24, 25, 28, etcétera. Y ellos todavía, uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué pensaban hace 10 años atrás? Hace 10 años atrás yo empecé a ver lo de las mesas temáticas de la Ley de la Juventud. Entonces, si estos diputados fueron parte del cambio, igual que otras organizaciones que son parte de este cambio también de las enmiendas que ellos presentaron, porque no es algo que uno de diputados... ¿Pero qué es lo novedoso de esta ley? Estamos ya en tiempo, ya casi no queda para nada más. Lo novedoso. Tú le ves, por darte a ti el último cierre, tú le ves a esto poco futuro, Le veo poco pero sobre futuro. todo, ¿crees que es necesario este debate ahora en un país que tiene 1/3 de su presupuesto Mira, lo desfinanciado? esencial de esta ley es el pisto, el dinero,
el subsidio estatal a un grupo dirigente de jóvenes que quieren un botín político y una trinchera política de ahí para seguir ejerciendo el poder. Eso es el eje. Todo lo que son valores encubre lo que está al final, listo ahí para salir y pegar con la garra del dinero. Y el dinero es del pueblo. 1% del ISR, yo pregunto cuál es el costo de oportunidad de ese 1%. ¿Cuánto vamos a empobrecer a la población? Porque no se va a invertir ese 1% multiplicado por toda la población en millones para un grupito que va a tener poder político subsidiado. Bueno, Fernando Linares, diputado, y Eva Monte, también diputada, muchísimas gracias. Como ven, esto es un debate álgido, supongo que así estarán en el Congreso peleando estas cuestiones, pero bueno, es una de las leyes que está sobre la mesa y evidentemente había que traerla a colación, y muchísimas gracias a Eva por su exposición y a Fernando por la suya. No se vayan, vamos a darle paso a nuestra compañera Rocío y volvemos con otro tema de interés. Rocío. Pedro, muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión. Hablamos en este momento sobre la Ley de la Juventud, que fue con 120 votos regresada a una comisión de trabajo para una nueva revisión. ¿Qué opinión le merece? Comenzamos con los comentarios. Raúl, desde que un niño de 13 años es biológicamente capaz de procrear, hay que formarlo en la escuela al respecto. Alex nos dice, tenemos derecho a educar a nuestros hijos según nuestros valores y no que el Estado me diga qué y cómo educarlos. Nancy Carranza, en Europa ya hay casos de padres presos por no dejar que sus hijos reciban educación sexual. ¿Dónde queda la libertad? Elmer Palencia, en el currículum nacional base contempla lo que habla la diputada Monte. Una ley no va a evitar embarazos por sí misma. Pati nos dice, excelente que no haya sido aprobada. Proveer anticonceptivos es abrir la puerta a la promiscuidad y sus consecuencias. Y por último, MC Aceña, quien nos dice, el Estado no puede sustituir a los padres. La mejor política de juventud es que puedan estudiar y tener un plan de vida. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información.